¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme a este estudio. Continuamos con la historia de Abraham dentro del capítulo 21 de Génesis. Esta es la tercera parte. Aún estamos viendo el nacimiento de Isaac y su casi sacrificio. Ok, anteriormente ya habíamos visto el nacimiento de Isaac y también cómo Abraham despide a Agar e Ismael. El día de hoy nos vamos a concentrar en esta porción de la lectura que nos va a hablar sobre el pacto de Abraham con Abimelec. Abimelec es un personaje que anteriormente ya lo habíamos visto en anteriores capítulos. Hoy lo vamos a recordar. Recordemos que es un rey de una región que se llama Gerar. Y bueno, vamos a leer la lectura, la porción de la lectura, empezando desde el versículo 22, y nos vamos a ayudar del trabajo que hicieron nuestros hermanos de lectura pública de la Biblia. Ellos hicieron una versión dramatizada que nos va a ayudar a ampliar un poquito. Con esas dramatizaciones nos van a ayudar a ampliar un poquito el panorama de lo que estamos leyendo. ¿Ok? Para eso voy a quitar un poquito la música de fondo y para permitir que se escuche esta lectura. Escuchen, por favor. Listo. En esos días, Abimelec fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal. Así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió: Sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelec algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte. Y Abimelec preguntó: ¿Por qué has puesto estas 7 separadas de los demás? Abraham respondió: Por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Beerseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelec partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí adoró al Señor, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Ok, bueno, regresamos a un poquito la música de fondo. Y bueno, esta parte nos habla cómo Abimelec va con su comandante de su ejército y va a hacer, digamos, un pacto con este Abraham, diciéndole que le sea fiel a él y le sea fiel a su nación, ¿verdad? Abraham acepta y dice: lo juro. Bueno, aprovecha este Abraham para decirle
que su gente ha tenido problemas con algunos pozos que han excavado o que han utilizado. Y Abimelech, el rey Abimelech, bueno, le dice que nunca antes se había quejado sobre eso. Y Abraham, como un gesto de amistad, le da ganados, le da regalos, digamos como para hacer una alianza, ¿no? Para hacer un acuerdo, ¿sale? Y aparte, aparta siete corderos, o corderas les dicen, y le pregunta a Abimelech, bueno, ¿por qué estás apartando esos 7 animales, no? Y le dijo, bueno, lo que pasa es que aquí me gustaría hacer otro pozo como símbolo de nuestros pactos, y pues para eso son esas 7 corderas. Luego nos menciona que Abraham en ese lugar, porque en el pozo, el pozo le dio un nombre y se llama Beerseba. Bueno, en ese lugar también plantó un árbol que le llaman tamarisco. Ajá. Y en la sombra de ese árbol nos dice la escritura que Abraham adoró a Dios, ¿verdad? Bueno, ese es el resumen. Son versículos cortos, pero con mucha información, mucha sabiduría que vamos a ver. A mí me sorprendió cuando yo estuve estudiando, y ahorita que se los voy a compartir, me sorprendió tanta información que podemos sacar de pocos versículos, ¿no? Bueno, primera parte, vamos a ver el versículo 22, el primer versículo de esta porción, que nos dice lo siguiente: en esos días Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Fíjense. Primeramente, hay que recordar que Abimelech ya fue mencionado en el capítulo 20. Y específicamente, por ejemplo, lo podemos observar en el capítulo 20, versículo 2, que dice lo siguiente: y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Recordemos estas escenas cuando de Hebrón sale para el sur del Negev y Abraham llega a la tierra de este rey que se llama Abimelech en una zona llamada Gerar, ¿verdad? Entonces hizo lo mismo que en Egipto, si se acuerdan, ¿no? Que dijo una mentira a medias, ¿no? Que muchos dicen que una mentira a medias, una verdad a medias es una mentira a medias también, ¿no? Bueno, utilizó la misma artimaña para engañar, que lo mismo que hizo en Egipto lo hizo aquí con Abimelech en ese capítulo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nos lo menciona otra vez el capítulo 21, en esta porción del versículo 22, pero no viene solo, viene con alguien que se llama Ficol y que nos menciona la escritura que es comandante de su ejército. No nos menciona si iba su ejército con él, ¿no? Pero digamos que al saber que Abimelech era un rey, pues tenía que ir acompañado, por su protección sobre todo, ¿no? Y qué mejor con el comandante, que en teoría pues yo pensaría que era la mejor persona para esa tarea, ¿no? Para la protección de su rey. Bueno, ok. Después le dice, es obvio que está contigo, pero que está contigo Dios. Entonces nos da un indicio de cómo Abimelech veía cómo
prosperaba Abraham. Y él mismo lo menciona, porque dice ayudándote en todo lo que haces. Entonces, él vio esas maravillas que Dios estaba haciendo con Abraham. Supongo que digamos que no era normal ver tanta prosperidad, ¿no? Entonces, pues recordemos que Abimelech ya había tenido un acercamiento con Dios en sueños, ¿verdad? Y ya Dios le había hablado de Sara y de Abraham. Entonces, aquí ya estamos. Aquí ya podemos observar que Abimelech tenía un conocimiento de quién era Dios, o por lo menos el Dios de Abraham, ¿verdad? Bueno, continuamos. Bueno, como en anteriores estudios, hemos comprobado cómo la riqueza de los nombres, del significado de los nombres, siempre tiene que ver con la historia que estamos leyendo, que nos da un mensaje oculto, digámoslo así. A mí me gusta decirlo, pues espiritual, de la escritura, enriquece la escritura. Entonces, pues vamos a buscar qué significa cada uno de los nombres de los personajes que figuran en este versículo. Entonces tenemos 3 personajes que figuran en este versículo, ¿verdad? Primeramente está, como ya sabemos, Abraham, ¿no? Abraham, aquí lo dice el diccionario. A ver qué dice. Contracción de H y raíz que no se usa. Probablemente significa ser muy poblado. O padre de multitud. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que Abraham, ya anteriormente lo habíamos visto en otros estudios, que Abraham era padre de multitud. Entonces, vamos a quedarnos con eso, padre de multitud. Vamos a ver qué significa y recordar qué significa Abimelech. Y nos dice el diccionario que significa padre de rey o padre del rey. Ahora Ficol, esta parte de aquí, que es Ficol, en hebreo se pronuncia Picol. Y tiene el significado de boca de todo. Boca de todo. Entonces Abraham es padre de multitud, Abimelech es padre de el rey o padre de rey, y Picol es boca de todos. Esos significados ahorita los vamos a ir arrastrando, pero nos dan una sabiduría o un enriquecimiento de la historia muy grande. Vamos a continuar. Bueno, aquí resumimos, fíjense. Abraham, tenemos el significado, que es padre de multitud. Abimelech lo tenemos que recordar como padre de el rey, o padre de rey simplemente. Y Ficol, boca de todos. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito a la historia para discernir en este punto, ¿vale? Bueno, el capítulo 20 y este capítulo 22 no son los únicos capítulos que mencionan a Abimelech. Más adelante, en el capítulo 26, se vuelve a mencionar a Abimelech, pero ya no con Abraham, sino con Isaac. Y entonces vamos a ver qué pasa en esta porción, donde se vuelve a repetir por tercera vez a Abimelech. Esta porción es sacada de Génesis 26:26 y dice lo siguiente: y Abimelech vino a él desde Gerar y a Uasat, perdón por mi pronunciación, no sé pronunciar estas cosas, a Uasat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Bueno, se vuelve a repetir la historia
más o menos como la que estamos viendo con Abraham. Aquí en este versículo 22 vemos cómo Abimelech y Ficol van a visitar a Abraham, pero en el capítulo 26 vamos a ver cómo Abimelech, Ficol, y se aumenta un personaje, se aumenta el personaje que en hebreo se menciona Ahuzak, que quiere decir posesión. Ok, pero vamos a ver, vamos a juntar ahora estos nombres, ¿qué les parece? Por separado. Y tenemos por una parte a Abraham, que es padre de multitud, Abimelech, padre de el rey o de rey, Ficol, boca de todos, y Adhusat, que significa posesión. Entonces ahí, fíjense cómo nos está dando con los simples nombres referencias de lo que vamos a hablar. Pero no hay que sacar ahorita conclusiones. Vamos a ver qué nos puede explicar la misma escritura. Por ejemplo, si ordenamos estos nombres, tenemos lo siguiente. Aquí están enlistados, ¿sale? Pero vamos a ver qué versículos nos recuerdan estos nombres, ¿no? Me di a la tarea de buscar referencias con las palabras de los significados de estos nombres, solo para darnos una idea de qué mensaje puede hacer. Obviamente ustedes van a sacar sus propias conclusiones, porque realmente no es un mensaje directo, ¿sí me explico? Es un mensaje que tenemos que discernir muchas veces con el Espíritu, ¿verdad? O con la propia Escritura, ¿no? Como aquí lo voy a hacer. Muy bien. Veamos el primero. Permítame un segundo. Aquí. Por ejemplo, en Gálatas 3:8 tenemos lo siguiente. Y la Escritura previamente Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjense cómo Abraham fue utilizado por Dios. Fue utilizado por Dios con un plan a futuro. Porque Gálatas nos dice que previendo que Dios había de justificar por fe a los ¿quién? A los gentiles. Fíjense, a los gentiles. Ahora, pongámonos a pensar un poquito. Abimelech, Ficol y Ahuzak, ¿eran qué? Eran gentiles, ¿no? ¿Cómo podemos definir un gentil? Pues simplemente las personas que no somos descendientes, por ejemplo, de Abraham, ¿no? De la familia de Abraham, de su descendencia. Personas que no pertenecíamos al pueblo de nuestro Señor directamente, ¿no? Al pueblo que eligió para compartir su pacto, para compartir su palabra, ¿verdad? ¿Y dónde iban a ser? ¿Quién? Nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Es cuando viene nuestro Señor Yeshua que nos hace partícipes de esa herencia, que nos hace partícipes de todos los pactos que Dios hace en lo que llamamos Antiguo Testamento, que a mí me gusta llamarlo Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento me gusta llamarlo Pacto Renovado, ¿no? Porque ahorita estamos viendo, por ejemplo, en Génesis, estamos viendo en toda esta parte cómo habla Dios mucho de pactos, habla de compromisos entre los que están haciendo el pacto, ¿verdad? Y un testamento, pues nos habla, por ejemplo, de una herencia, ¿verdad? De algo que, por ejemplo, no tuvimos que hacer nada para merecerlo. Con esto no estoy diciendo que estoy en contra de la gracia,
o la salvación por fe, no, claro que no, pero también conlleva un compromiso con Dios, ¿no? Yo siempre digo que nosotros como seres humanos tenemos un solo poder, ¿no? Y es el poder de decidir, porque Dios nos da libre albedrío. Entonces, si nosotros de corazón decidimos seguir a Dios, Él nos hace partícipes de todas las promesas que le dio a Abraham y a su descendencia. Entonces también nos hace sus hijos por fe y nos salva, ¿verdad? Son palabras que con el tiempo de estos estudios se comprenderán mejor, ¿no? Bueno, y vean cómo desde esta parte de la Biblia de la vida de Abraham, pues ya estaban dando las buenas nuevas, ¿no? Y recordemos que son las buenas nuevas. ¿A qué le llamamos buenas nuevas? Al Evangelio. Entonces, Gálatas 3:8 nos está diciendo que ya estaba pensando nuestro Señor Dios en los gentiles, ya estaba anunciando las buenas noticias del Evangelio, su plan, desde que estaba Abraham, desde que estaba trabajando con Abraham, desde que estaba transformando a Abraham, fíjense. Y luego, ¿por qué le dio el nombre a Abraham de padre de multitudes, no? Porque le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Incluyendo sus gentiles, incluyendo todas las naciones que pues no eran Israel, ¿verdad? Entonces, desde aquí, desde el antiguo pacto, ya estamos viendo cómo va trazando Dios todo su plan, no solo para los que hoy en día llamamos judíos, ¿no? Sino para todo su pueblo, para todo el mundo, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué dice padre del rey, que es el significado de Abimelech. Bueno, para eso vamos a leer Apocalipsis 19:16 y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí, digamos que es, para los que conocen un poquito más de la Biblia, pues de quién está hablando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que más adelante en la Escritura nos habla cómo nuestro Señor Yeshua lo vienen anunciando desde el antiguo pacto, y lo vienen anunciando como un rey, un sucesor de David, que iba a ser un rey perfecto, sin mancha, que no iba a tener los errores que tuvieron los antiguos reyes, que en algún momento separaron, pues se separaron en las 10 tribus, se separaron en dos grandes regiones, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero viene nuestro Señor Yeshua como rey en su segunda venida. Y por ejemplo, en esta parte del nombre de Abimelech dice padre del rey, pero nos preguntamos, ¿de qué rey? ¿Quién puede ser más rey que nuestro Señor Yeshua? O en otras palabras, ¿quién puede ser más rey que el Dios que se hizo hombre, ¿no? O el Dios que se hizo rey. Entonces, pues básicamente nos está hablando de un rey y nos está hablando de un padre, ¿verdad? ¿Y quién es el único que es padre y rey al mismo tiempo? Pues nuestro Señor Yeshua. Entonces, vayan trazando en su mente cómo enlazan los nombres con el mensaje que quieren dar en esta porción, ¿sale? Ahora vamos a continuar. Ok. Vamos a ver qué podemos sacar del significado de Ficol
que quiere decir boca de todos. Vamos a ver qué dice el Salmo 145. Esta es una versión, nueva traducción viviente que para mí fue el más adecuado. Y dice lo siguiente: tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Fíjense, en boca de todos. Todos vamos a hablar de las obras imponentes que va a hacer nuestro Señor y lo proclamaremos, anunciaremos su grandeza, como es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, gracias a Dios que me permite compartirles estos estudios, ¿no? Estoy proclamando su nombre y todas las proezas que hizo con nuestros antepasados, ¿no? Entonces, digamos que se podría decir que es hasta algo profético, ¿no? Ficol tiene significado de boca de todo, ¿no? Entonces, digamos que es muy común esa frase, ¿no? Está en boca de todo. ¿Y qué puede estar en boca de todo? Pues un mensaje, una palabra, ¿verdad? Un chisme, ¿no? También. Pero yo creo que pues habla de eso, ¿no? Lo que dice aquí, de antemano la buena nueva, ¿no? La noticia de que en algún momento no solamente la descendencia de Abraham, sino todo el mundo iba a ser o poder ser partícipes de esas promesas, de esos acuerdos que hicieron con Dios. Ok, continuamos. Y a Husac, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda posesión, pero ¿posesión de qué? Vamos a ver si nos podemos ayudar con un versículo. En este caso tengo el versículo de Deuteronomio 1:8, que dice lo siguiente: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a sus descendientes después de ellos. Fíjense, ¿no les parece maravilloso? A mí me sorprende esto. ¿Qué le promete a Abraham? ¿Qué le va a prometer a Isaac? ¿Qué le va a prometer a Jacob? Una tierra. Y creo que en anteriores capítulos vimos un versículo donde Abraham tenía entendido que, bueno, físicamente iban a tomar una tierra, ¿no? En este mundo. Pero Abraham en algún momento comprende que la tierra prometida no era, digamos, en esta existencia, era espiritual, era después de que él muriera. Por eso lo esperó, aunque en vida pues no haya llegado, ¿no? Entonces fíjense, ustedes, les dejo estos versículos, los nombres con sus significados, y ustedes hagan sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que es lo mejor. También seguramente va a haber más versículos que nos puedan ayudar a discernir todavía más estos mensajes, ¿no? Pero a mí se me hace muy interesante, porque estamos hablando de que Abimelech es un gentil, estamos hablando de un mensaje que es compartido como el Evangelio. Entonces Abimelech no solamente fue con su comandante, sino el comandante y Abimelech fueron con un amigo de Abimelech, con Isaac, a hacer las mismas promesas que ahorita yo creo que lo vamos a ver por ahí. Creo que tengo un versículo preparado sobre eso. Sí, lo vamos a ver, porque los pozos estuvieron ahí. Digamos que esos pozos fueron tema de discusión también con Isaac, no solamente con Abraham. Y ahí vamos a entender cómo Abimelech ve la grandeza de Dios y hace participen a estas dos personas, a Ficol y a Husac. Fíjense. Entonces, ¿a poco Abimelech fue el primer evangelista mencionado en la Biblia? Bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Ok. Todavía estamos dentro del versículo 22. Es que tiene mucha riqueza esto, ¿verdad?
Pero en la parte, vamos a analizar en la parte que dice Dios está contigo, perdón, Dios está contigo. Y para eso nos ayudamos con el versículo 26, 28. Recordemos que el versículo 26 ya no habla de Abraham, ya habla de Isaac. Ajá, pero vamos a ver qué nos puede ayudar a discernir esta parte. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Es este versículo el que les decía. Va otra vez Ficol, va a Josac y va Abimelech, pero ya no con Abraham, sino con su hijo, con Isaac, y le dicen esto: hemos visto que Jehová está contigo. Lo mismo que le dijeron a Abraham, que le dijo Abimelech a Abraham en este versículo 22. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros haremos pacto contigo. Dice, pacto contigo. Digo, hicieron pacto con el padre de Isaac y hicieron pacto con el hijo de Isaac. ¿De eso qué nos habla? O sea, yo veo tantas referencias en esto que nos hablan de nuestro Señor Yeshua, padre e hijo, mensaje, gentiles. No sé ustedes, pero bueno. A ver, por aquí tengo unas notitas que dice, primeramente, ¿quién va con Abraham? Ok, vamos a discernir un poquito. Primeramente, ¿quién va con Abraham? Bueno, pues ya vimos que Ficol, ya vimos que Ajosag y ya vimos que Abimelech. Y estos eran gentiles, personas que han visto el poder de Dios, pero no son descendientes de Abraham, ¿verdad? Como punto número 2, también tenemos que cuando dice Jehová está contigo, ¿a quién se refería? ¿Quién podemos decir que tenía a Dios con él? Nuestro Señor Yeshua, ¿no? Era Dios y estaba con él también. Y punto número 3, entonces, los 3 gentiles hicieron pacto también con el hombre que tenía a Dios con él. Hicieron pacto con el hombre que tenía a Dios con él. Abraham en esta parte de la lectura, de la porción de la lectura, también nos muestra que es un antetipo de nuestro Señor Yeshua. Un antetipo es un reflejo antes del suceso profético de una persona. ¿Qué quiere decir? Digamos que es como una ilustración una ilustración previa de lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Entonces, desde aquí, en otras palabras, ya nos estaban hablando de nuestro Señor Yeshua. Y es lo que les digo, ¿qué hombre podría estar más cerca de Dios que el Dios que se hizo hombre? ¿No? Por otro lado, bueno, esto nos habla de cómo sí pudo ser Abimelech el primer evangelista mencionado en estas escrituras. Pero bueno, vamos a continuar. Ok. Ahora sí, vamos a avanzar ya. Vamos a avanzar en el versículo 23. Dice: júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás, ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió solamente: sí, lo juro. Esta no es la única vez que tenemos que piden que juren en nombre de Dios. En Josué capítulo 12 tenemos la historia donde Josué quería entrar a un pueblo que se llamaba Jericó. Estaba amurallado y conoce a una gentil llamada Rahab, así se llamaba, Rahab. Esta mujer los deja entrar a la ciudad
por lo tanto los ayuda a entrar y a conquistar la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era digamos que era el Sodoma y Gomorra de los tiempos de Josué. Ajá. Era una ciudad pervertida, ¿sale? Por lo tanto, Rahab, se pronuncia en español Rahab, dice lo siguiente en este versículo, fíjense. Os ruego, pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Le está pidiendo Rahab a Josué que haga un juramento de así como la ayudó ella, él tenía que ayudar a Rahab para que no le pasara nada a su familia y a su casa. Pero todo el nombre de Dios, ¿no? Ahora, ¿recuerdan cómo el antiguo, o el llamado antiguo, el Nuevo Testamento más bien, nos dice que oremos por quién, en nombre de quién? O cuando nosotros oramos, ¿no? ¿Cómo terminamos una oración? En nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de nuestro Señor Yeshua, yo le digo, ¿no? A mí me gusta llamarle Yeshua porque hace poco estudié el significado de su nombre y cómo tiene que ver digamos, pues sí, cómo tiene que ver con el nombre de Dios en hebreo, y tiene mucho poder el nombre el nombre hebreo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso a mí me gusta llamarle Yeshua, ¿no? Porque me hace sentir eso, ¿no? El que salva, su significado y todo lo que implica en la escritura hebrea. Pero bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo nos da aquí Josué ese ejemplo de que no es la única vez que vamos a ver cómo le piden a alguien que jure en nombre de Dios? ¿Vale? Bueno, pero es importante ver las similitudes entre estos dos versículos, fíjense. Primero hay que ver, estos dos implican un pacto, ¿verdad? Que implica un juramento, un juramento, ¿pero de qué? De protección o de salvación, fíjense. ¿A quién? ¿Un juramento a quién? Pues a Dios o el nombre de Dios, ¿verdad? Y también aquí, ¿no se les hace curioso cómo Rahab también era gentil? La condición de los pactos, de estos dos pactos, es la misma. La condición era ser leal entre ambas partes. Que nos hace referencia al pacto que hizo Abraham con Dios. Se recuerdan que Abraham estaba dormido y hizo una simbología, Dios, en la noche, donde pasaba una antorcha y un horno, y pasaban entre los cuerpos de los animales que sacrificaron. Es uno de los primeros videos. Creo que está en el capítulo 12, en el 13, si no me equivoco. Pero también implicaba un pacto, ¿verdad? Implicaba que los dos fueran leales. Y es lo mismo. Los pactos nos hablan de lealtad, de compromiso, de igualdad en posición. Entonces, me refiero a igualdad de posición en el compromiso, ¿no? Porque nosotros nunca vamos a poder pagar los beneficios que nos trae ese pacto a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros no tenemos cómo. Pero me refiero que sí debe de haber un compromiso entre ambas partes, ¿no? En cualquier pacto. Bueno,
Seguimos. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice cuando dice sí lo juró Abraham a Abimelech, aceptando que le iba a ser leal, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en este comentario, la Biblia Matthew Henry. Dice, juró Abraham acomodarse en la costumbre que siguen aún las tribus nómadas. Se ligaba con los pueblos vecinos mediante alianzas para defenderse de posibles enemigos. ¿Ok? Lo que nos dice es que básicamente era común hacer pactos o hacer más bien alianzas, ¿no? Pues para protegerse de enemigos, ¿no? Que quisieran invadirlos o algo así. Imagínense, Abraham no era, digamos, que un nómada cualquiera. Recordemos cómo le ganó a 4 reyes. Ajá. Claro, con ayuda de Dios, no lo olvidemos. Porque sin él, pues simplemente no iban a poder, ¿verdad? Y también vemos cómo hizo alianza Abraham para poder ganar el rescate de Lot. No sé si se acuerdan. Pero bueno, nos da una explicación de cómo o por qué se hacían alianzas, ¿no? Ok, continuamos. Ahora vamos a avanzar al versículo 25. ¿Qué dice? Entonces Abraham se quejó con Abimelech por un pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelech. No tengo idea de quién es el responsable, nunca antes te has quejado de este asunto. Fíjense cómo Abraham aprovechó y dijo, no, pues yo de una vez le digo a Abimelech que hay conflictos con los pozos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice el comentario de la Biblia Matthew Henry para discernir más sobre estos pozos. Un pozo es la riqueza única de la estepa y por eso los nómadas tienen regulado por derecho consuetudinario el uso alternativo del mismo. ¿Qué quiere decir consuetudinario? Bueno, vamos a ver qué quiere decir. Vamos a cambiar un poquito de escena. Ay, ya se mostró lo que estoy escuchando. Bueno, aquí vamos a ver. Ándale, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Consuetudinario o consuetudinaria? Dice que se rige por la costumbre, aplicado especialmente al derecho no escrito. Básicamente nos está hablando de un derecho por costumbre. Yo le hubiese puesto esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, aquí el que escribió este comentario quiso utilizar una palabra un poquito más complicada. Está bien. Bueno, pero no fue la única vez que escuchamos que hubo conflictos con un pozo o con varios pozos. Dentro de Génesis, también en el versículo 26, tenemos un conflicto, pero este conflicto no es con Abraham, ahora es con Isaac. Entonces vamos a escuchar esta parte de la escritura. Nada más la vamos a escuchar. A ver, vamos a ver, déjame ver si lo puedo proyectar. Creo que ya está proyectado. Sí, ya está proyectado. Ok, muy bien. Entonces vamos a escuchar un poquito desde el 15 hasta el 22
Ahora sí voy a apagar mi música. Ok. Y por favor, escuchemos esta porción. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después, los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. ¡Esta agua es nuestra! Dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Bueno, hasta aquí la porción. Se dan cuenta cómo Isaac también tuvo problemas con esos pozos y tuvo problemas con el mismo hombre que Abraham, ¿no? Con Abimelech. Entonces, pues, nos muestra cómo también Isaac va a tener problemas con Abimelech, a pesar de que ya habían hecho, o vimos un versículo ahorita que habían hecho alianza. Pero bueno, en su tiempo vamos a discernir esa porción de la palabra. Por lo mientras vamos a quedar con esto para continuar. Vamos a ver el versículo 27 que dice lo siguiente: Entonces Abraham le pidió a Abimelech algunas de sus ovejas y cabras. Le dio, a Abimelech algunas de sus ovejas y cabras y cabeza de ganado, y los dos hicieron un pacto. Entonces, fíjense cómo toda esta porción habla de pactos, habla de gentiles, habla de cómo Abimelech trae a más gente a hacer pactos, de dar un mensaje, ¿no? Que va a estar en boca de todos y que va a ser posesión para todos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Génesis 33:8 en la Nueva Traducción Viviente para discernir un poquito más sobre este versículo. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Fíjense, en esta parte de la porción, Esaú y Jacob son hermanos. En esta parte, pues vemos, en esta porción vemos que le lleva regalos Jacob a Esaú, ¿no? El motivo, pues lo veremos más adelante, ¿no? Pero lo importante de este versículo es que esos regalos eran para asegurar una amistad, para hacer amistad con el que recibe esos regalos, ¿verdad?
Entonces pasa lo mismo aquí. Abraham, de alguna forma, está diciéndole, bueno, yo te voy a dar estos regalos para asegurar tu amistad, ¿vale? Para cualquier conflicto lo resolvamos, no hay ningún problema. Aquí están mis presentes, porque de alguna forma te estoy diciendo que tú eres mi aliado, tú eres mi amigo. Bueno, vamos a ver qué hay más adelante. Aquí tengo un error, porque esto lo debí eliminar, perdón. Y esto se debe de quedar aquí. Lo leí incompleto. Entonces dice, pero Abraham además tomó otros 7 corderas y las puso aparte, y Abimelech preguntó, ¿por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Aparte, contó 7 corderas a Abraham y se le hizo extraño entonces a Abimelech, ¿no? Bueno, pues ya me diste regalos, esas 7 ¿para qué son? Bueno, vamos a descubrir para qué son. Aquí hay simbolismos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las ovejas, cabras, el ganado. ¿A qué nos recuerda? A ese pacto que hizo Abraham con Dios, ¿sí o no? Recuerden que cuando hizo el pacto, también llevó ovejas, cabras, cabeza de ganados, y los pusieron en una fila. Para eso tendrían que irse un poquito más atrás en la historia para discernir entre ese pacto, ¿verdad? Para ver qué es lo que pasó. Pero también esto me habla claramente que habla del pacto de Dios, ¿no? Y bueno, nos preguntamos entonces, ¿por qué 7 corderas? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 2, 3 corderas? Bueno, vamos a discernir, vamos a quedarnos con esta parte de las 7 corderas. No nos va a cambiar alineados el color. Y vamos a quedarnos con eso, con 7 corderas. Lo vamos a explicar más adelante, ¿sale? Ok. En el versículo 30 tenemos que Abraham respondió lo siguiente: por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cave este pozo, ¿sale? Era una señal para que le dejara cavar otro pozo en ese lugar, ¿vale? Entonces, pues ahí le responde a Abimelech por qué estaba separando esos corderos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice Génesis 31:48 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Labán declaró: este montículo de piedra quedará como testimonio para recordar el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué el lugar fue llamado Galat, montículo del testimonio. Entonces vemos cómo también, pues digamos que el pozo que iba a construir ahí era un montículo de piedra, ¿no? Que simbolizaba el pacto que había hecho con este Abimelech, y que también nos daba una mirada al pacto que hizo con Dios. Porque el pozo que tiene, el pozo tiene agua, ¿no? ¿Y quién iba a dar ríos de agua viva? ¿Se acuerdan? Bueno, si no han leído, por ejemplo, el Nuevo Testamento, pues así nos dice que nuestro Señor Yeshua es el que va a dar ríos de agua viva, ¿no? Y que incluso se encuentra con una samaritana, en la famosa historia de la samaritana en un pozo. Entonces fíjense cómo se relacionan pactos, pozo, agua, ¿no? Gentiles. Maravilloso, pero bueno. Dicen que por ahí me encontré un versículo que no es suficiente maravillarnos de la palabra, ¿no? Sino ser hacedores de la palabra. Entonces, bueno, vamos a continuar.
En el versículo 31, luego Abraham puso por nombre a ese lugar Beerseba, que significa pozo del juramento. Esto es importante, pozo del juramento. ¿Sale? Lo que estábamos mencionando. Porque fue allí donde ambos hicieron juramento. Fíjense, lo que decía, un pacto conlleva un juramento, y ese juramento conlleva un compromiso de ambas partes. El juramento, ¿qué es? Simplemente hacer mención de que vamos a hacer todo lo posible, todo lo a nuestro alcance, para no destruirlo, para ser fiel. Fíjense cómo un pacto habla de la fidelidad de una persona a otra, de nuestro Dios y de nuestro Dios con nosotros. Entonces, por eso a mí me gusta. No es que esté en contra de que se le llame Nuevo o Viejo Testamento. No, simplemente a mí ya me nace llamarlo Antiguo Pacto o Pacto Renovado. Simplemente por eso, porque eso me recuerda la grandeza de lo que las Escrituras quieren o nos están mostrando más bien, ¿no? Ahora vamos a pedirle a la computadora que nos lea esta parte porque ya tengo la voz acá. Escuchemos nada más, por favor. 21:31 Beerseba, la ciudad más al sur de Israel, estaba localizada al borde de un gran desierto que se extendía hasta Egipto por el suroccidente y hasta el monte Sinaí por el sur. El área que se menciona al decir desde Dan al norte y Beerseba al sur se usaba a menudo para describir los límites tradicionales de la tierra prometida. 2 Crónicas 30:5. Abraham se estableció allí debido a que Beerseba estaba ubicada al sur y existían varios pozos en esa área. Además, Beerseba fue donde nació Isaac, el hijo de Abraham. Bueno, fíjense cómo, ¿no? Ya de Gerar pasa a Beerseba, y es a donde ahí vivió Abraham, y como vimos en el capítulo 26, pues también ahí se asentó Isaac en su digamos, en su nacimiento, se desarrolló en Beerseba, y luego pues vimos esta porción de la palabra donde dice que también Abimelech pues le pide que se retire, ¿no? ¿Y a dónde regresó? Pues regresó a Gerar, a los valles de Gerar, dice la escritura. Entonces nos da la ubicación de dónde está Beerseba. Ahorita vamos a poner un mapa de cómo era común decir entre Beerseba y Dan, como dando indicaciones de una región que era la región de los israelitas, o dando esos límites. Así se acostumbraba a decir, ¿no? Desde Dan al norte y Beerseba al sur. Esa expresión era como decir desde Baja California a Yucatán, ¿no? Están demarcando una zona, ¿sale? Ahorita lo localizamos. Pero es importante, ahorita vamos a desmenuzar el nombre de Beerseba, porque nos trae también mensaje. Ok, vamos a ver qué dice el comentario de John MacArthur para este versículo. Escuchemos. 21. 22-34 Un tratado paritario concertado de manera formal entre Abimelech y Abraham garantizaba el control adecuado y la participación justa en los limitados recursos hídricos de la región, y aseguraba también al rey de los patriarcas un trato honroso y equitativo para los años venideros. Pues es lo que les digo, o sea, un trato honroso para los dos, igualitario. Sí, entonces en esa época eran muy importantes los pozos, ¿no? Pues porque eran la fuente de agua, y el agua pues para nosotros sabemos que es indispensable, ¿verdad? Y era la fuente más cercana que podíamos tener como acceso al agua, que no fuera un río, por ejemplo. Entonces ellos descubrieron que cavando pozos podían encontrar muchas veces agua, ¿no?
Bueno, y por eso hacían esas alianzas, para garantizar el control adecuado. También nos está diciendo John MacArthur que era también en esa época, pues se tenían que organizar entre pueblos o entre nómadas, ¿no? Para utilizar, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Yo saco agua de esta tal hora a tal hora y tú sacas en la noche, ¿no? Algo así. Pero bueno, sigamos. Ok. Seguimos con el versículo 31 de cómo le puso nombre a ese lugar que se llama Berseba, porque ahí estaba el pozo de juramento. Y vamos a ver qué dice Génesis 26, 31, 33. Fíjense cómo este Génesis 22 tiene mucha relación con Génesis 26. Pero bueno, este sí lo voy a leer yo porque se me hace muy importante. Temprano en la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no inferir contra el otro. Estamos hablando de Abraham y Abimelech. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. ¿Sale? Ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Hemos encontrado agua, le dijeron, exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó el pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Muy bien. Abraham e Isaac le pusieron nombre a dos pozos. Abraham le puso Beerseba e Isaac le puso Seba. Estos dos nombres son importantes, ¿sale? Son curiosos también. Ahora, la ciudad posteriormente se llamó Beerseba, pero Abraham e Isaac lo que le dieron nombre es a los pozos, ¿sale? No a la zona. ¿Sale? Más adelante pues ya se llamará Beerseba, ¿no? Por honor a ese pozo de Abraham. Pero en realidad Abraham e Isaac le dan nombre a los pozos, no a la región. No, sí es cierto, mira, aquí dice, luego Abraham puso por nombre a ese lugar Beerseba, que significa pozo de juramento. Perdón, me equivoqué. Abraham sí le puso el nombre a la región. Bueno, aquí hay que dice el nombre de ese lugar. Bueno, al lugar del pozo le puso Beerseba. Ya el nombre de la ciudad ya se da más adelante, ¿no? Pero específicamente el lugar del pozo, sí, el lugar del pozo se llama Beerseba, ¿vale? Es un punto para ellos. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a tomar el nombre de Beerseba que le puso Abraham y vamos a ver qué significa, ¿no? En hebreo es Beersheba, que se llama pozo del juramento. Aquí lo tenemos en el diccionario. Pozo del juramento. Muy bien. Ahora vamos a ver qué más. De esta palabra se derivan dos. Ber y Sheba. ¿Sale? Esta que es Ber y luego esta palabra Sheba. Primero vamos a ver el significado de Ber. El significado de Ber, pues prácticamente es pozo, ¿verdad? Significa pozo, fuente o cisterna. Fíjense, aquí hay algo curioso, ¿no? Fuente. Ber. Fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Fíjense. Porque tiene relación con nuestro Señor Yeshua. Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes. Luego vamos a ver qué significa Sheba. ¿Ok? Y Sheba significa 7. Chihuahuas. ¿Cómo?
pues lo más natural es pensar que signifique juramento, ¿no? Pues no, fíjense. Aquí nos dice que Sheva, o el masculino de Shiva, es un número cardinal primario, conocemos como 7. También lo podemos tener como un número sagrado completo. Vamos a ver, un número sagrado completo. Vamos a discernir. También por implicación puede ser 7 veces o semana por extensión. Pero su significado literal, digamos que es 7 séptimo, 70 y décima séptima, prácticamente 7, ¿sale? Y también esto es importante, este es el masculino de Shiva, ¿sale? Ahorita vamos a ver la palabra Shiva. Espero que no se me revuelvan. Ahorita, por lo mientras, vamos a ver, tengamos en mente Sheva. Sheva con E. Sheva con E. Muy bien. Entonces digamos que esto es 7. Ahora vamos a ver el nombre que le dio al pozo, o a la zona donde estaba el pozo. Bueno, aquí como les decía, también se le conoce como pozo de 7, porque realmente la traducción literal es pozo de 7. Pero entonces, ¿por qué lo nombran pozo de juramento? Eso es lo que vamos a ver. ¿Sale? Aquí vamos a ver en el nombre que se le dio en el lugar donde puso Isaac, ya no Abraham, sino Isaac, que le puso el nombre de Seba, que en hebreo es Shiva. Shiva quiere decir juramento. Según lo que leímos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Dice, Shiva es el masculino de, y también significa 7. Entonces, ¿por qué le pusieron juramento, no? ¿No se les hace extraño? Bueno, también es conocido como 7, el pozo 7. Pero ¿por qué juramento, no? Vamos a ver qué más. A ver, aquí. Shiva es el masculino de esta palabra. Sí, Shiva. Aquí lo único. Entonces vamos a tomar las dos palabras de Berseba, que es esta parte. Si se dan cuenta, aquí en español lo dividen en Ber y Seba, es esta parte, ¿verdad? Entonces, cuando nombró Abraham este pozo, pues en hebreo utilizó la palabra Sheva, pero Isaac utilizó la palabra Shiva con I, ¿sale? Entonces, este es con E y este es con I. La única diferencia entre estas palabras es que este es el femenino de la palabra 7 y este es el masculino de la palabra 7 en hebreo. Son iguales, lo único que hace referencia al número 7 en femenino y al número 7 en masculino, ¿sale? Pero de todos modos eso no resuelve por qué se le puso juramento, la palabra juramento. ¿Por qué no se le conoció como pozo 7 o pozo? Vamos a ver, vamos a discernir por qué. En el diccionario, cuando buscamos la palabra Berseba, nos dice que se tradujo como pozo de juramento, pero en sentido de otra palabra, que este número se llama número Strong,
Y hay un diccionario completo con estos números para saber específicamente de qué palabra está hablando la escritura. Ajá. Entonces, en el sentido de esta palabra quiere decir Sheva. Ajá. Sheva, ¿con qué? Con A. Ya vimos con E, con I y ahora con A. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Dice que es una raíz primaria, propiamente estar completo. Uh-huh. También puede ser por implicación jurar, hacer 7 uno mismo, como si se repitiera una declaración 7 veces. Puede decir conjurar, dar, exigir juramento, jurar solemnemente. Entonces, la palabra que le debemos de dar sentido a Sheva y a Shiva es esta Sheva, estar completo. La palabra Sheva es estar completo o jurar. Habla de, por ejemplo, no vamos a ahorita buscar la palabra Shabbat, pero también viene de la misma raíz, completo. Y el 7 es un símbolo no solamente de Dios, sino de la perfección, de que algo está completo. Entonces, por ejemplo, nos regresamos a Génesis, en la creación. ¿Cuántos días tomó para que estuviera completa la creación? Y para que pudiese descansar y admirar su creación Dios. 7 días. Entonces, es muy importante a partir de ahorita cómo juega el número 7 un significado de plenitud. Y que también podemos llevarlo como jurar. ¿Jurar qué es? No juras para no cumplir tu palabra, ¿verdad? Sino para cumplirla. Entonces, al cumplirla, el trato está completo. Y anteriormente los juramentos no se llevaban como ahora. Anteriormente les daban el peso o el valor, porque muchas veces se tenía que hacer por palabra. No había, digamos, tribunales, policías, jueces. Bueno, sí había, pero digamos que una persona pues podía evadir más fácilmente la justicia, ¿no? Muchas veces, supongo. Y es por eso que la palabra en esas épocas era súper importante, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en el sentido de Sheva, de estar completo o jurar, podemos discernir que la palabra de Sheva y Shiva podrían traducirse como juramento. Por eso se les da a Seba la traducción de juramento y a Berseba la traducción de pozo de juramento. ¿Sale? Y hay algo más importante. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a entender más adelante por qué le dio 7 corderas a Abimelech? Bueno, es por esto. Recordemos qué es lo que dice el versículo 28. Pero Abraham además tomó otros 7 corderas y las puso aparte. Abimelech preguntó: ¿por qué has puesto esas 7 separadas de las demás? Y básicamente en lo que yo discierno es en la palabra santo. La palabra santo en hebreo quiere decir Kadash. Kadash. Y que significa apartado. ¿Sale? También puede ser limpio, consagrado, preparado.
purificado, santificado. Por lo tanto, vamos a discernir un poquito qué pudo haber dicho cuando dijo puso aparte, o cuando la escritura dice esta parte puso aparte. Bueno, la palabra hebrea para santo es Kadash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado, o sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Eso es lo que significa santo. Apartado. Entonces, aquí, ¿qué discernimos? El 7 nos habla de que algo está completo, está perfeccionado, que no le falta nada. Entonces, se los puedo dejar en su interpretación, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un pacto completo, de un pacto a gentiles, no solamente a la descendencia de Abraham. Y que el plan de Dios iba a estar completo con ese pacto, con las personas que iba a llamar hijos. ¿Y quiénes son las personas que lo pueden llamar hijos? Los que tienen fe en Él, los que obedecen sus instrucciones con amor y por amor a Él, y los que en su vida van santificándose, van apartándose de este mundo, van apartándose de las cosas de este mundo. Desde Abraham ya nos está hablando de todo el plan que tenía para nuestro Señor Yeshua. Bueno, aquí está Berseba. Recordemos que Abraham vivía en Gerar. Aquí se encuentra por primera vez Abimelech en este punto. A ver, déjenme dibujarlo. En este punto, ¿sale? Luego se va para Berseba, ¿sale? Y aquí está el pozo, ¿sale? Y se acuerdan el dicho de entre Berseba y Dan. Pues bueno, aquí está Dan. Aquí está. Entonces toda esta zona iba a ser de los israelitas. Toda esta zona, ¿sale? Bueno. Entonces, aquí una referencia nada más. Bueno. Vámonos con el versículo 32. Del 32 al 34, ¿sale? Después de haber hecho el pacto en Berseba, fíjate, habla otra vez de pacto. Abimelech partió junto con Ficol y el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierras de filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí adoró al Señor, Dios eterno. Que Dios eterno está traducido, ¿verdad? Él lo que dijo es el Olam. Aquí lo tenemos, el Olam, en esta parte. Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. ¿Sale? En la tierra de los filisteos como extranjero. Como la misma escritura nos va diciendo que nosotros no hagamos hogares aquí. Pero se refiere a que nosotros no nos asentemos en las cosas del mundo, que seamos peregrinos. Que todas las cosas que obtenemos no les demos más importancia que Dios, ¿verdad? Muchas veces les damos mucha importancia al dinero, muchas veces le damos mucha importancia incluso al amor hacia otra persona, cuando realmente estamos completos con Dios. Y Dios es el que va
hacer que nuestros anhelos de nuestro corazón sean cumplidos. Pero simplemente cuando nosotros también nos hacemos partícipes de ese pacto. ¿No creen? Y bueno, aquí tenemos el comentario de John MacArthur cuando dicen tierra de los filisteos. Vamos a ver cómo realmente, bueno, vamos a escuchar. Esto voy a quitarlo. Ok. ¿Cómo lo quito? Aquí. Ok, vamos a escucharlo para ver qué nos dice John MacArthur sobre eso. 21:32 Tierra de los filisteos. Abraham tuvo contacto con unas primeras migraciones de mercaderes egeos que se asentaron por las regiones costeras del sudoeste de Canaán y que fueron predecesoras de las migraciones filisteas del siglo XII AC, los futuros opresores de Israel. Bueno, fíjense cómo es importante esta parte. Curiosa, ¿no? Realmente la palabra filisteos o la zona de filisteos no existía en las épocas de Abraham. Es una referencia para que los que vivían en esa época donde ya se escribieron esta parte de las escrituras tuvieran una referencia de dónde era, ¿no? Pero en realidad esa zona en la época de Abraham era de mercaderes que se les llamaba ajeos, ¿sale? Y entonces solamente es una referencia para saber dónde estaban estos mercaderes, ¿no? Pero realmente entendamos que esta zona en la época que estamos leyendo, pues no existían los filisteos, todavía no se le llamaba tierra de filisteos, ¿sale? Es por ejemplo, ¿no? Que escribamos ahorita y por ejemplo, digamos, en la zona de la Ciudad de México, ¿sale? Cuando realmente los sucesos pasaron cuando todavía se llamaba Distrito Federal, ¿no? Es una referencia de saber dónde está la zona actualmente, ¿no? Solamente eso. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a ver el comentario de Matthew Henry cuando también se dice los filisteos. Filisteos. Aquí la mención de la tierra de los filisteos parece una anticipación literaria del redactor posterior, ya que los filisteos no ocuparon el litoral palestino hasta el siglo XII AC. ¿Ya vieron? Es una anticipación literal, porque todavía los filisteos no ocupaban literal la Palestina hasta el siglo XII antes de Cristo, ¿sale? Bueno, nada más como dato. Vamos a ver qué dice sobre el árbol de tamarisco que puso Abraham. Que por cierto, sí leí esta porción, bueno, la voy a poner. 32 Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelec partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar, en tierra de los filisteos. 33 Luego Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí adoró al Señor, Dios eterno, de 34 Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Bueno, después ya de que se despidió de Abimelec y Ficol, planta un tamarisco, supongo que con agradecimiento, o como dicen, ¿no? Para adorar a Dios, para celebrar cómo ellos también hicieron pacto con él y llegaron a un acuerdo, y eso pues se lo agradeció a nuestro Señor y le dijo Dios eterno. Pero vamos a ver qué dice el pastor John MacArthur sobre el árbol de tamarisco. 21:33 Árbol tamarisco.
Este árbol se levantaba como recuerdo del tratado concertado entre dos coetáneos bien conocidos, y también como señal de uno de los lugares de culto de Abraham, Jehová Dios eterno. Un nombre divino que para Abraham significaba la naturaleza inquebrantable y perdurable del pacto que Dios había celebrado con él, a pesar de que él era solo un residente extranjero y forastero en aquella tierra. CP 23:4. Ok, vamos a continuar. También hay un comentario del tamarisco en Matthew Henry. Vamos a ver qué dice. Tamarisco. La plantación de este árbol duradero, con su dura madera, y sus largas, estrechas y densamente apiñadas hojas que siempre permanecen verdes, sería un tipo de la eterna gracia del fiel pacto de Dios. CFK. Bueno, fíjense por qué eligió posiblemente Abraham plantar un tamarisco, ¿no? Bueno, ya viendo las características del árbol, que tiene mucha dureza, entonces digamos que habla de esa dureza que debe de tener un pacto, ¿no? Y que tuvo el pacto de Dios. Habla sobre la dureza y esa fortaleza que tiene el pacto de Dios. Entonces por eso eligió este árbol, por su dureza, por su firmeza, ¿no? Bueno, eso es lo que nos propone Matthew Henry. Bueno, sigamos. Ok. Cuando dice que adoró al Señor, esta versión, recordemos que es la nueva traducción viviente, es la traducción, nueva traducción viviente. Pero realmente en la Reina Valera dice la palabra invocar. Ajá. Entonces, en otras palabras, también en la Reina Valera se tradujo allí, invocó al Señor. Ujú. Entonces vamos a ver que no es la única vez que se invoca al Señor. Vamos a ver un ejemplo más que tuvimos o que tenemos en el versículo, en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 26. Vamos a ver. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde ahí, desde Enos, que fue hijo de Set. Set, si no mal recordamos, es el que se sustituye a ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Abel, a Abel. Recordemos que Caín mata a su hermano, pero bueno, Dios los sustituye por Set, ¿verdad? Entonces, uno de sus hijos, pues también empezó a invocar el nombre del Señor, a adorar al Señor, fíjense. Vamos a ver qué dice sobre el Olam, ¿sale? El Dios eterno. Este versículo en Deuteronomio. Deuteronomio 33 horas y 27 minutos. Nueva traducción viviente. 27 El Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Fíjense, en Deuteronomio afirmamos que es un Dios eterno, ¿no? Vamos a ver en Salmos 92 qué nos dice sobre el Dios eterno. Dos antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Afirmando su eternidad, ¿verdad? En este mundo. Desde siglos hasta los siglos, o sea, desde siempre. Y fíjense, los que dicen que Yeshua no es Dios, ¿quién dijo que era el alfa y el omega? La alfa y omega. Alfa y omega es la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Entonces habla de un principio y de un final
digamos, del abecedario, del abecedario griego, ¿no? ¿Qué forma qué? La palabra. Las palabras que nosotros estamos leyendo. Se afirma nuestro Señor Yeshua como el principio y el final. Una cualidad que Dios tiene, ¿no? La eternidad. Entonces, ¿cómo no podemos decir que nuestro Señor Yeshua es el mismo Dios? Pero debemos de ver como tabernáculo y como imagen de Dios. Que luego, primeramente Dios, podamos discernir sobre eso, ¿no? Ok. Vamos a ver qué dice Isaías sobre la eternidad. 28 No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nadie tiene el entendimiento de Dios, ¿verdad? No hay quien lo alcance. Y otra vez, afirmando como Dios eterno, el Olam. Nuestro Dios, el Olam. Vamos a ver qué dice Jeremías. Híjoles, ahí está. Perdón. 10 Más Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Fíjense. Aquí es algo. Como nos dice la misma escritura que Dios se indigna, ¿no? Y es tanta su indignación a veces en el ser humano que nosotros ni siquiera podríamos comprenderla, ¿no? Pero otra vez está afirmando como un Dios vivo. Y fíjense, aquí hay algo bien importante, y Rey eterno. ¿Quién es? ¿Quién es el único que es Dios y Rey? ¿Quién es el único? Nuestro Señor Yeshua. Y desde Jeremías ya nos está hablando de un Dios y un Rey al mismo tiempo. Wow. Vamos a ver qué dice Primera Timoteo. Esto ya es en el nuevo pacto. Vamos a ver qué dice. 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, afirmando su inmortalidad y que realmente es invisible, pero luego se hizo visible ¿con quién? Con nuestro Señor Yeshua. No en su plenitud, porque en este mundo no puede soportar la plenitud de Dios, ¿verdad? Pero sí con sus cualidades, como imagen, como tabernáculo, ¿verdad? Y el último, fíjense, en Hebreos 13 y 8, ¿qué dice sobre la eternidad de Dios? 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Otra afirmación de que Jesucristo, o nuestro Señor Yeshua, tiene la misma cualidad de Dios eterno. Porque es el mismo ayer, o sea, en el pasado, hoy, en el presente y por los siglos. Y va a ser el mismo en el futuro. Bueno, pues aquí el estudio, espero que les haya servido, espero que les haya agradado, como a mí. Creo que hay mucha sabiduría en estos pocos versículos. Y pues bueno, vamos a terminar este estudio orando, ¿verdad? Padre mío, te damos gracias, Señor, por esta escritura que acabamos de leer, discerniendo que tu plan ya estaba escrito desde que nos empiezas a contar la historia del ser humano que se pervirtió, Señor. Y cómo tú nos muestras que no nos vas dejando, que siempre has buscado la manera a lo largo del tiempo que seamos salvos, Señor, que seamos salvos de alguna forma, pero decirnos, Señor, que
que también es un compromiso de nosotros, Señor. Que tú nos das esa salvación por gracia, Señor, y sin merecérnosla, pero nosotros tenemos que decidir por amor seguirla, Señor. Y es ese amor que nosotros podemos depositar en ti con nuestra confianza, Señor, que nos va a ayudar a santificarnos, a ser santos, a ser apartados de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a discernir estas palabras, que no solamente nos emocionen, Señor, al escucharlas, porque son de verdad interesantes. No, Padre, que sean también que en nuestro corazón fluya el deseo, Señor, de ser hacedores de ellas, Señor, para que estemos verdaderamente completos, Padre mío. Ponnos en nuestro camino esas oportunidades para compartir, para que otros escuchen tu mensaje y que podamos ser herramientas como nuestro antepasado Abraham lo fue, Señor. Una herramienta tuya para atraer a más personas a tus pactos, a tus promesas, Señor, a tus bendiciones. Porque lo único que pides de nosotros es fidelidad. Una fidelidad que a veces nosotros no podemos comprender, Señor. Pero solamente es confiar en lo que tú dices, como lo estudiábamos en capítulos anteriores, como niños confiados en sus padres. No dándole tanta vuelta a las cosas, Señor. Solamente confiando. Sabiendo y teniendo la seguridad, Señor, de que tú siempre haces el bien y siempre nos haces bien a nosotros, Señor. Porque para eso fuimos diseñados por ti, Padre, para estar contigo. Cada vez que yo me alejo de ti, me doy cuenta de eso, Padre. Que sufro en mi corazón, que me va llevando a cosas de este mundo que tienen consecuencias muy dolorosas, Señor. Y a pesar de que ese dolor ahora me recuerda, Padre mío, que soy tan afortunado de conocerte, Señor. Señor, bendice, por favor, a Susana, que está pasando un proceso de cáncer. Señor, discierne en su mente, Señor. Ayúdala a tomar una decisión, Padre mío, para que ella pueda superar esa enfermedad, Señor. Por favor, Padre mío, si es tu deseo, que se haga un milagro en su vida, Señor, como lo hiciste en la vida de la señora Gloria, Padre mío. Permítele, Padre, que de alguna forma, Señor, que ella pueda discernir que la confianza en ti es lo mejor y que tus decisiones sean aparentemente buenas o malas, para nosotros siempre son buenas cuando confiamos en ti, Señor, y depositamos nuestras tribulaciones, nuestras dificultades en ti, Señor. Es por eso que me atrevo a decir que la pongo en tus manos, Padre mío, que protégela, Señor, llénala de paz en su corazón para luchar este camino que hemos visto que es muy doloroso, Señor. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Y pues muchas gracias a todos por acompañarme. Ya saben, que el Señor me los bendiga, que me los proteja. Y que el Señor siempre sonría sobre ustedes. Que sea compasivo con nosotros. Y que siempre nos muestre su favor para que nos dé mucha paz. Cuídense mucho.